bien, quisiera que me acompañaseis en la lectura de un pasaje que os va a sonar muchísimo. Se encuentra en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 38 al 42, donde dice así: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía sus palabras. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana deje de servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Recordamos este pasaje, estos textos de la Biblia, sí? Esta historia de estas dos hermanas. Pienso que sí. ¿Sabéis? Betania, que es el lugar donde se encuentra Jesús en este momento, es una aldea pequeñita. Se encuentra a unos 3 kilómetros de Jerusalén. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar Jerusalén. Y está más o menos en la falda oriental de lo que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos queda frente a la ciudad de Jerusalén, en lo que era el Pórtico de Salomón, por la parte donde estaba la explanada del templo del Pórtico de Salomón. Y bueno, era un lugar donde Jesús pues frecuentaba ir. Era un lugar donde se sentía a gusto y además donde Jesús había hecho ya algunos milagros. Era el lugar donde vivía evidentemente Marta, María y Lázaro, esa familia tan conocida, y donde también se encontraba Simón el leproso, aquel que Jesús había sanado y que finalmente dio pues un banquete como agradecimiento a Jesús. Creo que más o menos recordamos un poquito esas historias. Bueno, pues en este caso Marta alberga en su casa a Jesús, lo invita a venir a Jesús a su casa. Y no cabe ninguna duda de que Marta era una mujer hospitalaria. Era una mujer, de alguna forma, que le gustaba recibir, ¿verdad?, personas en su casa, en este caso, como no, a Jesús. Pero es interesante porque la reacción de Marta junto a la reacción de María son totalmente distintas. Dice el texto bíblico que Marta enseguida se pone a hacer sus quehaceres y sus ocupaciones. Pero sin embargo, María tiene otra forma de ver la vida, otra forma de pensar. María dice: mira, yo para limpiar porquería y cocinar tengo toda la vida, pero para escuchar al Maestro no tengo toda la vida. Y entonces María se queda postrada a los pies de Jesús a escuchar las palabras de Jesús, del Maestro, de aquel tan anhelado Mesías, ¿no? Y allí se queda ella escuchando y escuchando y escuchando a su Maestro. Y quisiera en esta mañana hacer una pequeña comparativa entre los dos perfiles de estas dos hermanas. Evidentemente eran distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, en el perfil de Marta podemos ver a una mujer extrovertida. Podemos ver a una mujer incluso resuelta. Es ella la que invita a Jesús. Además, en el capítulo 11 de Juan, vamos a ver cómo es ella la que sale al encuentro de Jesús, ¿verdad? Cuando ha muerto su hermano Lázaro, están velándolo, ¿verdad? Y dice que ella escucha que el Maestro está llegando y sale a recibir al Maestro. Por lo tanto, vemos que es una mujer resuelta, es decidida, ¿verdad? Porque además es capaz de reclamarle a Jesús y decirle: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero además es una mujer de fe y se nota, ¿verdad? Porque además ella añade y dice: pero bien sé que Dios te escuchará y te dará todo lo que le pidas. Evidentemente Marta también es una mujer activa, lo vemos, haciendo, ¿verdad?, las cosas del hogar, de la casa, sirviendo,
como no podía ser de otra manera, por su personalidad. Ella es autosuficiente, pero sin embargo reclama también de la ayuda de su hermana. Le reclama. ¿Cómo es María? Bueno, podemos ver en María una mujer quizás más introvertida, una mujer indecisa. Cuando supo que venía Jesús, ¿verdad?, por la muerte de Lázaro, ella se quedó en casa, dice el texto bíblico. Vemos una mujer también más reflexiva, con una profunda vida interior, que de alguna forma ella sabe sus necesidades interiores y quiere suplirlas. A la vez es una mujer generosa, es capaz de gastar dinero en derramar un frasco, ¿verdad?, recordamos, ese frasco de alabastro, de ese perfume de nardo, que dice el texto bíblico que costaba alrededor de unos 300 denarios. ¿Sabéis lo que significaban 300 denarios en aquella época? Era el salario de un año. De un año, prácticamente. Fijaros la generosidad de esta mujer. Este es el caso de dos hermanas, diferentes, como somos nosotros, o nosotros no somos diferentes. ¿Somos diferentes nosotros? ¿Sí o no? Y en este caso, en esta ocasión, parece ser que también con necesidades distintas. Marta tiene la necesidad de hacer las cosas de la casa, estando Jesús allí, pero sin embargo María tiene una necesidad distinta, pero muy importante, y era la de estar a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. La cuestión es que Marta, de alguna forma desbordada por los muchos quehaceres que tenía que hacer, le reclama a Jesús y le dice: Señor, ¿no te preocupa de que mi hermana me deje servir sola? Esa es la reacción de Marta. Y yo no sé, cuando uno analiza esta historia, yo no sé en qué figura te puedes, a lo mejor, te puedes ver reflejado o reflejada. No sé si quizás mirando a Marta te pueden ver más como Marta o más como María. Pero la cuestión es que María, de alguna forma, y lo dice Jesús, escoge la mejor parte. Y pienso, mis queridos hermanos, que nosotros en nuestra vida cotidiana es importante que nosotros sepamos escoger la parte importante. Porque evidentemente yo cuando pienso en Marta, pues yo digo, oye, pues esta mujer lo que trataba era de servir a Jesús, ¿sí o no? Quizás a lo mejor estaba preparando una comida pues rica para que el maestro pudiese degustar de esa comida. Quizás estaba arreglando las cosas para que Jesús se pudiese sentir bien atendido. Y esto nos puede, de alguna forma, llevar a la conclusión de que muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, podemos estar trabajando para el Señor de la obra, olvidándonos del Señor mismo. Podemos estar involucrados en muchas cosas de la Iglesia, ¿verdad?, atareados y agitados, pero quizás olvidarnos de lo más importante. Y para Marta lo importante era alimentarse en ese momento de la palabra de Jesús. Yo no sé si habéis oído alguna vez esa expresión que algunos, ¿verdad?, han dicho alguna vez, cuando tienen hambre, dice: tengo tanta hambre que me comería una vaca, o me comería un toro, ¿sí? Cuando uno tiene mucha hambre, ¿verdad?, dice: me comería. Pero ¿cuántas veces habéis escuchado oír la expresión: tengo hambre de la palabra de Dios? Voy a sentarme a los pies de Jesús a alimentarme de su palabra. Quizás a lo mejor no sea algo tan típico, ¿verdad? Quizás alimentamos más nuestro cuerpo físico que nuestro cuerpo espiritual. Fijaros que Mahatma Gandhi, él llegó a decir, dice: hay tanta hambre en el mundo que Dios solamente se le puede ver en forma de pan. Pero es que la Escritura nos habla del pan del cielo, ¿no? ¿Y quién era ese pan? Cristo Jesús. Y pienso que, de alguna forma, María, en este caso, dijo: oye, para hacer la comida y para comer tengo tiempo, pero para comer de la palabra de Dios no tengo tanto tiempo. Por lo tanto, es el momento de pasar tiempo
con Jesús, con el Maestro. Yo pienso que María había entendido el mensaje de Jesús cuando dijo aquellas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí que María se sentó a degustar la maravillosa palabra de Jesús. María, de alguna forma, ella sabe lo que necesita en ese momento. Y su necesidad primaria, su necesidad primordial, es la de pasar tiempo con el Señor y la de escuchar a Jesús. ¿Sabéis? El texto bíblico nos dice que María había llevado una vida un tanto desordenada. No sé si conocemos muy bien la vida de María, pero Lucas capítulo 7 nos dice que ella era una mujer pecadora, la cual había perdonado Jesús y de la cual habían salido 7 demonios. Era una mujer a la que el Señor había perdonado toda su vida de pecado. Y de alguna forma María estaba muy agradecida, tremendamente agradecida. María había encontrado a los pies de Jesús el perdón y la restauración de su espíritu. ¿Recordáis cuando están a la mesa en el banquete de Simón el leproso y este hombre que había sido sanado, Jesús había hecho un milagro en él, lo había restaurado de su salud, y él ve que aquella mujer pecadora se pone a enjugar los pies de Jesús y dice en su mente, dice: si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús tiene que dar una lección, ¿verdad? Y entonces llegan a la conclusión: el que más ha sido perdonado, más ama, más ama. Yo no sé si nosotros realmente nos hemos sentido perdonados por el Señor de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Pero en la medida en que nosotros sintamos ese perdón de Dios en nuestra vida, podemos sentir ese amor hacia Él. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí o no? Si de alguna forma estamos aquí es porque nosotros también somos pecadores y necesitamos sobre todo de Jesús. ¿Sabéis? María tenía tal gratitud por el Maestro que no podía despegarse de él. Yo he traído una cita del Espíritu y Profecía de Ellen White, el deseado de todas las gentes, donde dice lo siguiente, fijaros. Dice: fue María la que derramó sobre la cabeza de Jesús el precioso perfume y bañó sus pies con sus lágrimas. Fue María la que estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección. Fue María la primera en proclamar al Salvador resucitado. ¿Sabéis por qué? Porque para María Jesús era su mejor amigo y no se podía alejar de él, incluso estando en la tumba. María había cambiado su vida gracias a Jesús. Jesús la había transformado, la había perdonado, la había restaurado. Y ella sentía alivio a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. De alguna forma ella había hecho suya aquella invitación de Jesús que decía: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo soy manso y humilde de corazón. María había abrazado esas palabras y había depositado toda la carga que llevaba sobre Cristo Jesús. Lo había echado a sus pies. Y ahora se sentía restaurada, se sentía perdonada. De alguna forma, María sabía que solamente a los pies de Cristo podía encontrar la salvación. Solamente a los pies de Jesús podría encontrar restauración. En la Biblia encontramos varias experiencias similares. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 15, versículo 30, dice que se le acercó mucha gente y los traían, dice, le traían ciegos, cojos, mudos, mancos y otros enfermos, y los ponían a sus pies. ¿Y qué hacía Jesús? Dice, y los sanaba a todos. A los pies de Jesús hay sanidad. A los pies de Jesús hay restauración. Lucas capítulo 8, 35 dice: y vinieron a Jesús y hallaron al hombre del que habían salido los demonios,
sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué había pasado con este endemoniado? Había sido restaurado por Jesús y ahora estaba a los pies de él, porque Jesús lo había sanado. También vino Jesús, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y dice el texto bíblico que se postró y se echó a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Dice el texto bíblico que sanó a su hija, la resucitó, ¿verdad? Talita cumi, aquellas palabras de Jesús. Restauró la vida espiritual de Jairo y restauró la vida de su hija, de esta niña. Esta fue la misma actitud de aquella mujer sirofenicia, ¿verdad? Que tenía a su hija endemoniada. Y dice el texto bíblico que después de oírlo vino y se postró a los pies de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? La sanación de su hija, la restauración de su hija. Las mujeres que fueron al sepulcro, dice el texto bíblico también, cuando constataron la resurrección y se encontraron con Jesús, ¿qué hicieron? Dice que se postraron a los pies de Cristo y lo adoraron. El samaritano, también sanado de lepra, dice que se postró rostro en tierra a los pies del Salvador y le dio gracias. A los pies de Jesús, mis queridos hermanos, es donde nosotros podemos encontrar restauración para nuestra alma. Podemos encontrar sanidad para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Y de alguna forma el salmista nos quiere invitar en esta mañana. El Salmo 95:6 dice: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios y nuestro Hacedor, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mis queridos hermanos, creo que hoy es un buen momento para venir delante de la presencia de Dios. Hoy el Señor ha puesto delante de nosotros la mesa de la gracia y nos invita a venir a los pies de Jesús. Nos invita a traer todas nuestras cargas, a dejar aquí nuestros pecados, a dejar nuestras diferencias, a dejar aquí nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Por qué no aceptar hoy la invitación del Señor? ¿Por qué decirle al Señor, hoy no, Señor? Agradezco tu invitación, quizás en otra ocasión. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pablo? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es una oportunidad que el Señor nos brinda para poder estar a bien los unos con los otros y sobre todo con Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Viniendo a los pies de Jesús. Seguro que estamos atareados por muchas cosas, como Marta. Seguro que hay muchas cosas en nuestra mente. A veces podemos estar aturdidas, como dice el texto bíblico. Estás aturdida por muchos quehaceres. Pero solo una cosa es necesaria, mis queridos hermanos. Y dice Jesús que María escogió esa parte. ¿Qué parte vamos a escoger nosotros esta mañana? ¿Seremos capaces de venir a los pies de Cristo y romper con todo aquello que de alguna forma nos atormenta? La invitación de Cristo está ahí. No dejemos pasar en esta mañana esa oportunidad. Podemos darle reposo hoy a nuestra alma. Podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero estar a tus pies y poder ser en esta mañana una persona nueva, una persona totalmente restaurada y renovada. Yo no sé si vosotros conocéis ese himno que dice: el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador, ¿verdad? Dice: donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Allí es donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. ¿María sabía esto, sí o no? ¿Lo sabía? ¿Y tú lo sabes? ¿Es a los pies de Jesús el mejor lugar del mundo para cada uno de nosotros? Hoy el Señor te lanza la invitación y te dice: ven a mis pies. Vete con un corazón restaurado. No lo dejes para mañana. El mañana no nos pertenece. No sabemos qué puede ocurrir mañana. El importante es el hoy, el ahora. Así que en esta mañana yo te invito, como pastor de la iglesia,
a que puedas venir al Señor y decirle: Señor, quizás hoy no tenía ganas de participar de la Santa Cena. Quizás hay cosas que todavía no ha arreglado el Señor, pero hoy quiero hacer el compromiso de arreglarlas. De pedir perdón por aquello que a lo mejor no te he pedido perdón. De dejar a lo mejor ciertos pecados que vivo en mi vida oculta. Hoy quiero venir a tus pies. ¿Por qué no decirle a Jesús eso? Y irnos en esta mañana con un corazón totalmente renovado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que te ayude a participar de esta cena de la gracia, que seguro que te va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Amén.